Era otro día cualquiera en la ciudad de Cafarnaúm. Las calles estaban llenas de gente yendo y viniendo, negociando y hablando. Cerca de una de las puertas de la ciudad, sentado a una mesa llena de monedas y rollos de pergamino, estaba un hombre llamado Mateo. Era recaudador de impuestos. Hola amiguitos, ¿estás listo para una increíble historia bíblica? Hoy nos embarcaremos en una aventura llena de enseñanzas y sorpresas, así que toma las palomitas de maíz, ponte cómodo y ven conmigo, pero antes, no olvides suscribirte al canal y activa la campana para que no te pierdas ninguna historia. Y hay más, agrega tu emoji favorito en los comentarios. Queremos ver muchos emojis coloridos. Mateo trabajó para los romanos, que gobernaban la región. En ese momento, su trabajo consistía en recaudar dinero de la gente para dárselo al gobierno, pero a muchos no les agradaba porque pensaban que los recaudadores de impuestos eran injustos y deshonestos. Además, Mateo fue visto como alguien que traicionó a su propio pueblo, ya que trabajaba para los romanos. Aunque Matthew tenía mucho dinero, se sentía solo. La gente evitaba hablar con él y, cuando pasaban, lo miraban con desprecio. A veces se preguntaba si realmente valía la pena. Un día, mientras estaba en su escritorio, contando monedas y anotando valores, sucedió algo sorprendente. De repente, escuchó una conmoción proveniente de la multitud. La gente se agolpaba a su alrededor y se dio cuenta de que alguien especial pasaba por allí. Era Jesús. Mateo tenía curiosidad. Ya había oído hablar de Jesús, el hombre que sanaba a los enfermos, enseñaba sobre Dios y hablaba del reino de los cielos como nadie lo había hecho nunca. No esperaba que Jesús, con tanta gente alrededor, siquiera lo mirara, pero para su sorpresa, Jesús se detuvo justo frente a su mesa. Los ojos de Jesús eran tan bondadosos y sinceros que Mateo quedó paralizado por un momento. Luego, con voz firme pero amorosa, Jesús dijo algo que Mateo nunca olvidaría. Sígueme. Mateo no sabía qué pensar. ¿Qué quieres decir con seguir a Jesús? Lo estaba llamando simplemente recaudador de impuestos, un hombre que la mayoría de la gente despreciaba. En ese momento, su corazón latió más rápido. Sabía que esta era su oportunidad de cambiar, de vivir una nueva vida, de ser alguien mejor. Sin pensarlo dos veces, Matthew se levantó y dejó todo atrás: monedas, pergaminos e incluso su antigua vida. Siguió a Jesús con una sonrisa que ni siquiera recordaba cómo era. La gente a su alrededor se sorprendió. ¿Qué quieres decir con que Mateo, el recaudador de impuestos, estaba siguiendo a Jesús? Pero Jesús vio el corazón de Mateo. Sabía que Mateus quería una nueva vida y que estaba dispuesto a dejarlo todo para seguir al Maestro. Así fue como Mateo, aquel que era considerado despreciado, se convirtió en discípulo de Jesús, alguien que sería parte de la historia de Dios para siempre. A partir de ese día, la vida de Matthew cambió por completo. Dejó el dinero y caminó junto a Jesús, aprendiendo sobre el amor, la compasión y el perdón. Mateo ya no era un simple recaudador de impuestos. Ahora era un seguidor del Hijo de Dios. Después de ese increíble día en que Jesús llamó a Mateo para que lo siguiera, todo cambió en su vida. Antes Mateus vivía rodeado de dinero y papeles, pero también de mucha tristeza y soledad. Ahora formaba parte de un grupo muy especial, los discípulos de Jesús. Mateus estaba acostumbrado al sonido de las monedas cayendo sobre la mesa y a las miradas de desaprobación de la gente, pero ahora el sonido que escuchó fueron las dulces y sabias palabras de Jesús, contando historias sobre el reino de Dios. Se sintió tan feliz. Era como si le hubieran quitado un enorme peso de encima. Desde el principio, Mateo se dio cuenta de que seguir a Jesús no se trataba solo de caminar de un lugar a otro. Significó aprender cosas nuevas todos los días. Jesús habló de amar a las personas, perdonar a quienes nos lastiman y ayudar a los necesitados. Eso tocó el corazón de Matthew, ya que nunca antes había pensado así. Un día, Jesús dijo,
qué irían a cenar a casa de Mateo? Así es, en la casa de un ex recaudador de impuestos. Mateo estaba tan feliz que organizó una gran comida e invitó a sus amigos, otros recaudadores de impuestos y personas consideradas pecadoras. Era la primera vez que su casa se llenaba de verdadera alegría, pero no a todos les gustó esa idea. Algunos líderes religiosos que pasaban por la calle miraron dentro de la casa y se indignaron. ¿Qué quieres decir con que Jesús está comiendo con los recaudadores de impuestos y los pecadores? Comentaron entre ellos. Jesús escuchó los murmullos y, con su calma y sabiduría, respondió: los sanos no necesitan médico, pero los enfermos sí. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo quedó impresionado. ¿Cómo pudo Jesús ser tan bondadoso? No rechazaba a nadie. Al contrario, quería que todos supieran que Dios los amaba, incluso aquellos que se sentían despreciados. A partir de ese momento, Mateo comprendió que seguir a Jesús no era solo caminar físicamente junto a Él, sino también aprender a amar como Él amaba. Mateo vio con sus propios ojos a Jesús sanando a los ciegos, limpiando a los leprosos y llevando esperanza a personas en las que nadie más creía. Y cuanto más escuchaba Mateo a Jesús hablar sobre el reino de Dios, más paz se llenaba su corazón. Aprendió que Dios no estaba solo en un templo lejano, sino cerca, allí mismo, en las sonrisas de los niños, en la alegría de los que eran sanados y en la transformación de los que decidían seguir la verdad. Mateo también comenzó a observar cómo Jesús trataba a sus otros discípulos. Siempre tuvo tiempo para escuchar, enseñar y animar. Incluso cuando alguien cometió un error, Jesús no lo condenó, sino que mostró un camino mejor. Mientras caminaba con Jesús, Mateo comenzó a escribir todo lo que veía y oía. Quería conservar esas preciosas enseñanzas y compartirlas con otras personas. Así nació el deseo de contarle al mundo la vida y las enseñanzas de Jesús. Matthew sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Había cambiado el peso de la culpa y la codicia por la alegría de ser amado y perdonado por Dios. Ese nuevo camino estuvo lleno de aventuras, aprendizajes y, sobre todo, mucho amor. Y así, Mateo continuó su camino, siempre al lado de Jesús, aprendiendo cada día más sobre el reino de Dios y cómo ser un verdadero seguidor. Pasó el tiempo y Mateo permaneció firme al lado de Jesús. Cada día aprendía algo nuevo y especial. Mateus ya no estaba tan solo y mal visto como recaudador de impuestos. Ahora formaba parte de algo mucho más grande, el grupo de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Un día, Jesús llamó a sus discípulos e hizo algo increíble. Eligió a 12 de ellos para que fueran sus apóstoles, es decir, sus amigos más cercanos y colaboradores especiales. Y estaba Mateo, entre aquellos hombres sencillos, pero llenos de fe. Imagínese la alegría que sintió. Jesús confió en él. Mateo sabía que seguir a Jesús era una gran responsabilidad. Vio al Maestro sanando a los enfermos, alimentando a multitudes e incluso caminando sobre el agua. Pero, sobre todo, Mateo vio cuánto amaba Jesús a las personas y cuánto se preocupaba por cada una de ellas. Con el paso del tiempo, Mateo se dio cuenta de que la misión de Jesús era muy importante y necesitaba quedar registrada para que otras personas también conocieran esas maravillosas palabras. Fue entonces cuando decidió empezar a escribir todo lo que veía y oía. Quería que la gente supiera quién era Jesús, incluso muchos años después. Matthew tomó su pergamino y su pluma y comenzó a escribir con cuidado. Escribió las historias que contó Jesús, las parábolas llenas de enseñanza, los milagros impresionantes y las palabras de esperanza que tocaron el corazón de todos. Cada detalle fue precioso. A Mateo le gustaba especialmente mostrar que Jesús era el Mesías prometido. Sabía que los judíos, su propio pueblo,
esperaban ansiosamente al Salvador, y ahora podía demostrar que Jesús fue quien cumplió las antiguas profecías. Una de las historias que Mateo se propuso registrar fue el famoso Sermón de la Montaña, donde Jesús enseñó sobre la humildad, el perdón y el amor por los demás. Mateo sabía que esas palabras debían llegar al corazón de muchas personas. Otro momento conmovedor sobre el que escribió Mateo fue cuando Jesús contó la parábola del hijo pródigo, que hablaba del perdón de un padre que ama a su hijo incluso después de haber cometido muchos errores. Era como si Jesús estuviera diciendo que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y darnos la bienvenida. Pero lo que realmente conmovió el corazón de Mateo fue ver a Jesús enseñando sobre el reino de Dios. Entendió que el reino no estaba hecho de riquezas y poder, sino de justicia, paz y amor, y esto debía compartirse con el mundo. Así, Mateo escribió el Evangelio que llevaría su nombre. Sabía que esas palabras serían como una luz para muchas personas, mostrando que Jesús vino a salvarnos a todos. Después de la muerte y resurrección de Jesús, Mateo se mantuvo firme, anunciando el Evangelio y compartiendo todo lo que aprendió del Maestro. Su vida ya no se trataba de monedas y cargas, sino del amor y la transformación que encontró al seguir a Jesús. Y gracias al esfuerzo de Mateo por dejar constancia de todo lo que vivió junto a Jesús, todavía hoy tenemos el Evangelio de Mateo. Sus palabras continúan enseñando e inspirando a personas alrededor del mundo, mostrando que el amor de Dios es para todos, sin excepción. Mateo no imaginó que su elección de seguir a Jesús cambiaría la historia para siempre. Cuando decidió registrar todo lo que vio y escuchó, no tenía idea del impacto que esas palabras tendrían en el mundo. Después de que Jesús regresó al cielo, Mateo continuó su misión de difundir el Evangelio. Sabía que las palabras y los hechos de Jesús no podían olvidarse. Por eso, con gran dedicación, escribió el Evangelio que hoy conocemos como Evangelio de Mateo. Pasó el tiempo y las personas que recibieron ese escrito quedaron encantadas. Podían sentir la presencia de Jesús a través de las palabras de Mateo, los relatos del nacimiento de Jesús, sus milagros, las parábolas y hasta el Sermón de la Montaña estaban ahí, como fuente inagotable de esperanza y fe. El Evangelio de Mateo comenzó a ser leído y compartido por muchos seguidores de Jesús. De pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, la gente copiaba cuidadosamente esas palabras y las difundía donde quiera que iban. El mensaje no podía parar. El impacto del Evangelio de Mateo fue tan grande que llegó a tierras lejanas. Los misioneros llevaron esas palabras a nuevos lugares y cada vez más personas escucharon acerca de Jesús, el Salvador que vino a enseñarnos sobre el amor y el perdón. Mateo escribió de manera especial, pensando en los judíos, su propio pueblo, para que entendieran que Jesús era el Mesías prometido. Se propuso mostrar cómo Jesús cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento, y esto conmovió profundamente el corazón de quienes lo leyeron. Con el paso de los años, el Evangelio de Mateo se ha convertido en uno de los libros más importantes de la Biblia. Ha sido traducida a muchos idiomas, cruzó océanos y llegó a lugares donde Mateo nunca imaginó que llegarían sus palabras. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Hasta el día de hoy, millones de personas en todo el mundo continúan leyendo y aprendiendo del Evangelio de Mateo. Niños, jóvenes, adultos y ancianos encuentran en él valiosas enseñanzas sobre cómo vivir una vida de fe y amor. La historia del llamado de Mateo, que comenzó con un simple sígueme pronunciado por Jesús, ahora se cuenta en iglesias, hogares y escuelas de todo el mundo. Las palabras que Mateo escribió no estaban en el pasado, continúan haciendo eco, como una voz que nunca se detiene, enseñando sobre el amor de Dios y la importancia de seguir a Jesús. A través del Evangelio de Mateo, la gente comprende que nadie está demasiado lejos para ser llamado por Jesús. Al igual que Mateo, que una vez estuvo perdido en sus propios errores, todos pueden encontrar un nuevo camino siguiendo al Maestro. Hoy, cuando alguien abre la Biblia y lee el Evangelio,
de Mateo, está conociendo la historia de alguien que experimentó una transformación increíble, de un recaudador de impuestos rechazado a un amado apóstol y evangelista inspirado. El mensaje que Mateo registró sigue vivo, tocando corazones y transformando vidas, generación tras generación. Y así, el mensaje de Jesús resuena en todo el mundo, atravesando siglos, cambiando historias y llenando corazones de esperanza.